la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Hola, Blondie. Este podcast, quiero dejar este aviso importante antes de comenzar con este podcast. Este podcast comparte historias, experiencias e investigaciones realizadas por las propias personas que deciden hablar. Se presenta desde la perspectiva de quienes consideran que aún no se ha hecho justicia. La verdad de los hechos siguen siendo una incógnita y únicamente los protagonistas de esta historia conocen su versión real. Este espacio lo utilizamos, no utilizamos palabras ofensivas ni denigrantes hacia nadie. Sin embargo, respetamos la libertad de cada entrevistado para expresarse en la forma que considere adecuada. Nuestro objetivo no es señalar ni generar conflictos, sino abrir un espacio de expresión y diálogo, siempre con respeto. Recordamos que la libertad de expresión es un derecho y este podcast busca ser un medio donde las voces puedan ser escuchadas sin juicios ni censuradas. Así que sin más preámbulo, le damos inicio a este podcast. Y partimos de esta forma. En los episodios anteriores conocimos dos perspectivas, la de alguien que tomó partido al instante y la de quien observó todo desde fuera de ambos lugares. Pero hoy es diferente. Hoy hablaremos con dos personas que ya decidieron no callar. Ellas son parte independiente del fandom, que vivieron cada capítulo, cada indirecta, cada acusación. Y hoy las tenemos aquí. Están listas para defender lo que creen que es justo. Guerreras de la lealtad, protectoras de una verdad, que sienten que han sido manipuladas. Espartanas dispuestas a llegar al final del todo. Bienvenida a este capítulo, a este tercer capítulo de Detrás de Escena, a Luisa ya sabe, linda. Hola, Sabelinda, Espartana, Hola, buenos Oli. días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Qué gusto tenerlas por acá, chicas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Hola, Luisa? buenos Saludos. días. Bien, ¿cómo están? Buenos días a todas. Buenos días, Estamos. buenas tardes, no sé cómo estemos. Mira, yo creo que depende del país, depende de la hora, pero yo creo que es bueno decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es Así correcto. mismo es, Karina, así mismo. ¿Cómo están, chicas? Para mí es muy grato tenerlas acá. Para mí es muy satisfactorio tenerlas acá y escuchar también la verdad, su perspectiva desde el lado donde ustedes estuvieron. ¿Están preparadas para las preguntas? ¿Están preparadas para decir su verdad, para decir su punto de vista? ¿Sabe? Por supuesto que sí. Listas, nacimos. Qué bueno, Exacto. qué bueno. Gracias a todos por estar acá, chicos. Y partimos con las preguntas, Luisa, Sebelinda. Orly, Dígame, claro que ¿me sí. puedes permitir un momentito? Aquí ustedes son las invitadas y aquí ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Dale, Luisa. Me quiero presentar, mucho gusto, para que sepas a quién le pones voz detrás de la imagen. Soy Luisa, soy espartana. Chicas, De verdad que esto es un bombazo. A mí me encanta. ¿Pero cómo, Luisa? Me Aquí está encanta. Sebelinda, sin miedo al éxito. Para que vean quién es la persona que habla. Esta es Sebelinda y aquí está mi Luisa. Sin miedo. sin Partimos, miedo y sin partimos tapujos. partimos arriba. Eso me gusta, partimos arriba. No Qué nos bueno vamos a quedar así. Disculpa, porque pues tengo No te un preocupes. niño, un menor de edad que me puede cruzar aquí, pero queríamos presentarnos para que vean que aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo, aquí no hay nada Oculto. oculto. Nosotros somos personas reales que hemos vivido esta historia. Mira, sin filtrico, mira, naturalita, mira. Para los que me critican, aquí estoy. No necesitan filtro, chicas, porque son totalmente bellas, mujeres guerreras, mujeres lindas, mujeres trabajadoras, madres, o sea, ¿qué más les puedo decir? Son bellas las dos, así que gracias por dejarme verlas, por ver quiénes son Para que realmente. vean, mi amor. Qué bonito. Azúcar. Sí, eso Azúcar, queríamos presentarnos. Yo tampoco voy a dejar la cámara abierta. Si la necesito abrir, la abro, no tengo ningún inconveniente. Pero soy muy dispersa, Orly. Y No las te chicas preocupes. que están con nosotros siempre estoy, ya se me olvidó, se me fue la idea. Entonces quiero enfocarme exactamente, pero bueno, no queríamos dejar de presentarnos, de que vean que
no tenemos temor a nada y ponerle cara a la voz que vamos a escuchar en estos momentos. Qué bueno, qué grato ese dato que hicieron ahí, esto que decidieron abrir las cámaras, para mí es muy importante también. Y creo que el público que también que la está viendo, que a lo mejor no las habían visto, también ha sido grato para ellas y para los chicos que también están acá en el live. Gracias, Luisa. Ok, con mucho Me gusto. encanta, me encanta. Partiendo con las preguntas espartanas, ante todo este caos, ¿cómo llegaron a ser parte del fandom? Sebe, me gustaría escucharte a ti primero. ¿Cómo llegaste a ser parte de este fandom? ¿Cómo te topaste con esta familia, cómo conociste a Masad y toda esta historia? Fíjate que yo conocí la historia y todo esto, lo conocí desde un principio. Vamos, no, bueno, de un principio no. Yo entré a la historia un poquito antes de que Masad llegara a México. Ya. Más o menos, él llegó en noviembre, como en septiembre aprox. Yo por eso te digo, no estuve en el principio de muchas cosas. Yo estoy desde que, un poco antes de que él llegara a México, que creo que fue el punto más importante de toda esta historia. Muchas personas dicen y piensan, ¿y ustedes de dónde aparecieron? Siempre estuvimos, solo que nosotros no abríamos live, por lo menos yo no abría live, pero yo estaba en todas partes, yo estaba en todos los lugares. También quiero decir algo, nosotros estamos aquí en calidad o sea, lo que vayamos a decir o lo que decimos es nuestra perspectiva, bajo nuestra responsabilidad. No estamos en representación de nadie ni de ningún fandom. Nosotros estamos por nosotras mismas porque nos hemos cansado quizás de toda la situación que más adelante me imagino que con tus preguntas desarrollaremos. Claro que sí. Hemos estado cansadas de la injuria, de la mentira, de la calumnia, y por eso hemos decidido alzar la voz. Pero estamos desde siempre prácticamente. Al menos en mi caso, Luisa ya dirá en qué momento entró. Me gustaría saber la versión de Luisa, en este caso. Mira, yo soy seguidora de Masad, efectivamente. Yo empecé a seguir a Masad, porque fue el primero que seguí, cuando terminó la versión de La Casa de los Famosos, de donde fue Wendy Guevara, la ganadora. Y yo porque venía siguiendo a todos los participantes de La Casa de los Famosos, y la primera vez que lo vi a él fue cuando hizo una batalla con Sergio Mayer. No te puedo decir exactamente la fecha, pero desde ese entonces fue la primer batalla que tuvo con Sergio Mayer. Ahí fue donde yo conocí a Masad. Él estaba vestido con su traje árabe saudí y eso me llamó la atención. Desde ese momento, ahí al igual que Sebe, lo que yo diga es bajo mi responsabilidad. Yo no vengo representando más que a mí misma, no vengo representando a nadie más. No, y está totalmente válido lo que ustedes están diciendo, chicas. Luisa, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significaba para ustedes seguir, y quiero adelantarme mucho porque se está hablando de esto de manera general, ¿qué significaba para ustedes seguir esta historia de amor? ¿Era inspiración, compañía, escape? ¿O ustedes como personas independientes conectaban más con el contenido independiente de Masad? ¿O de una u otra forma también fueron parte de esta historia de amor entre Melissa y entre Masad? No, en mi caso te sé decir que no. Yo no fui parte de ninguna historia de amor. Yo solamente seguía a Masad y todo el tiempo estuve del lado de Masad. Efectivamente, sí, tuve que ver pues todos sus episodios, las batallas que hacía con todas las personas que hacía batalla y en el momento que se conectaba con esta chica, ¿no? Pero nunca fui como partícipe novelera de una historia. En tu caso se ve. En mi caso también, o sea, yo siempre estuve de su lado, yo siempre estaba, o sea, las cosas que hacía, porque él nada más no era solamente, Masad no fue solamente esa historia, él también jugaba con otras personas, tenía amigos, había otra dinámica. Claramente, pues cuando se conectaba con la novela, pues lógicamente lo veíamos, pero yo siempre estuve de su lado también. ¿Fue una novela creíble para ustedes o desde un principio se dieron cuenta que algo no cuadraba? Te contesto yo, si quieres primero. Sí, Dale, en mi caso particular te voy a decir, cuando yo lo conocí,
que yo supe que era un árabe saudí. Los que saben un poquito de cultura y de historia saben que los árabes saudí son escasos en el mundo. O sea, no hay mucha gente saudí en las redes sociales en ese tiempo. No es común que los árabes saudíes se abran tanto. Es una cultura un poco cerrada, por decir algo. Y cuando yo vi este episodio con la latina, yo dije, se lo van a comer vivo. Literal. Así pensé, porque yo dije, si tú sabes, la cultura árabe es una cultura cerrada donde se manejan por el Islam y por la religión. Y tú sabes que nosotros los latinos pues tenemos más colmillo. Tenemos otro tipo de cultura. Para ellos todo está regido por un libro, como para nosotros los cristianos la Biblia, por decir algo, y son apegados a eso. Y yo dije, oye, me se está metiendo, no sé, como en camisas de once varas, porque sabemos perfectamente cómo es la cultura latina. Y a mí eso me llamó la atención. Yo dije, no lo veo un poco, como decimos comúnmente, verde para esta cultura. Y yo siento que le van a hacer su trastada, por decir algo. Cuando yo empecé a ver la historia, hay que reconocer, no sé si esto va a sonar un poco fuerte, pero así es. Se vendió otra cosa, se vendió otra idea de persona con la que él estaba. Y eso yo creo que cautivó a mucha gente pensando que era distinto a lo que realmente pues el tiempo nos demostró que no fue. Totalmente. Luisa, en tu caso, la misma pregunta, es como para seguir el orden. En ¿Algo mi que añadir? caso, yo solamente podría, yo te podría decir, hablando por mí, yo en el momento que empezamos a ver esta novela o que yo la empecé a ver, pues yo veía muchas cosas muy extrañas. Yo efectivamente, yo soy mexicana. Pues te puedo hablar un poco más por el estilo de los mexicanos. Cada país tiene sus propios usos y costumbres y culturas. Eh, había muchas cosas que que yo notaba, que yo decía, una chica de esa edad, siendo pues la princesita que dice creer ser, siendo persona de valores, de principios, yo veía muchas actitudes que se hacía ver como una niña muy inocente y yo decía, esto no me cuadra. O sea, tanta inocencia no me cuadra, por más que vengas de un estado diferente al centro de la República. Pero bueno, yo seguía con Massad y dije yo en su momento, a dónde irá a parar esto? Pero la verdad es que yo no lo veía muy creíble todo lo que sucedía. Perfecto. En muchas oportunidades, o las primeras oportunidades que Massad fue a México, ¿fue por conocer a Melissa de manera directa o fue de una u otra forma a buscar futuro, a buscar estabilizarse en este país? Claro, se entiende, se dice que Massad había ido en otras oportunidades, pero cuando conoce a Melissa, se dice que fue mucho más seguido a México porque ella estaba allí. Otra parte también comenta y se deja bastante claro que también sufrió en muchas oportunidades bullying, sufrió en muchas oportunidades temas del idioma, que no había como una ayuda de parte de ella, sino que se trataba como de ridiculizarlo en muchas ocasiones. ¿Tienen algo que decir ustedes al respecto, chicas? A ver, yo te voy a contestar. Efectivamente, él vino a México y vino a México con muchas expectativas. Efectivamente vino a México creyendo lo que le hicieron creer de una relación, por un lado, pero él también traía las expectativas de poner un negocio. ¿Por qué? Porque él visualizaba, pues a lo mejor instalarse ya en México teniendo ese conocimiento. ¿Sí? O sea, no solamente fue por crear la novela, sino más bien todo el contexto. Él en su momento como que yo pienso que él creó plasmar todo un futuro, a lo mejor en su cabeza ciertamente, pero él sí venía con afanes de hacer negocio acá en México, por un lado. Y otra cosa, Orly, pues no es secreto para nadie que los árabes son hombres de negocios, son hombres que si van a ir a otro lugar siempre están observando las posibilidades de negocios. Eso es parte de su cultura. El hombre árabe es negociante, es hombre que ve, que visualiza negocios. Entonces, aparte, cuando Massad vino a México, vino con como lo dijo Luis, una expectativa. Él pensaba que iba a formar una familia. Y lógicamente, si vas a formar una familia y tu futura esposa es de ese país, pues a ti te gustaría
lógicamente, complacer quizás a tu esposa de quedarse a vivir en ese país. La Entonces, primera, si te vas a quedar a vivir en un país, no te vas a quedar a vivir mirando para arriba. Tienes que ver de qué vas a vivir también, ¿o no? Es correcto. muy lógico que si yo vengo a un país a conocer a alguien con el que pienso casarme, con el que pienso hacer una familia, pues también yo debería estar pensando en cómo vamos, en cómo yo me puedo expandir para también darte una vida digna en tu propio país, porque quizás no quisieras vivir en el mío. Es muy normal, es. Totalmente. Eh, la primera vez, en dado caso entonces, que él fue a México, ¿fue para conocerla a ella o ya había ido? Y segundo, quiero saber también si tuvo un cálido recibimiento, porque se habla mucho de que sí la pasó bastante mal Massad y me gustaría escucharlo de su parte, chicas, Luisa. Mira, yo te digo, fue la primera vez que él venía a México. Él llegó en noviembre del 2023, si no me recuerdo. Fue la primera vez que él pisaba el país de México. Él no había venido anteriormente, dicho por él mismo, no por mí. Él lo comentó. Él venía, pues sí, con muchas expectativas. Que si sufrió o no sufrió, claro, el recibimiento que se le dio, yo no estuve, no te puedo decir, yo solamente te puedo hablar de lo que compartieron en redes y de lo que se comenta. En ese momento mucha gente estaba a la expectativa de pues que se iban a Gracias. grabar, de que ver el recibimiento que se le daba, cosa que no sucedió. Contaron miles de historias y se han contado y se han ideado miles de historias en las cabezas. Lo cierto es que ese recibimiento no se vio, para nadie fue lo que se esperaba, ¿sí? Sin embargo, hablando específicamente en el recibimiento, en el momento que él llega pues a los apartamentos, él abre live y hace comentarios, dice que él viene a cumplir lo que él prometió, pero eso fue el recibimiento que vimos en ese momento, hablando como recibimiento. Luisa está De, muy tibia ahí. No, 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 a no, ver, no. bueno, te estoy hablando por mí, cuéntale. Claro, claro, me encanta. Dale, Sebe, No, no, cuenta o sea, tu es que verdad. hay que decir la verdad. No, ¿Cuál yo es, no estoy cuál, Imagínate, cuál mintiendo. es tu verdad? Yo no ¿Cuál es estoy tu verdad, mintiendo. no, Sebelín? digo, sí, ¿Cuál es tu sí, verdad? quiero, no, no es que estés mintiendo, estoy diciendo que Luisa lo está diciendo tranquilamente como en sí, sí, pero no, no es que estés mintiendo, claro que no. A lo Ah, que me bueno. refiero es que yo lo voy a poner como, imagínate, Orly, es la novela más esperada, la más vista en todo TikTok, 200,000 personas viendo y lo que sea, ¿verdad? Y va a Ajá. llegar el protagonista, ¿qué tú esperas que eso sea, bombo y platillo? ¿Sí o no? Totalmente, claro. Espero que Bombo sea y por todo lo alto. platillo, que hasta seguridad debieron buscar porque imagínate, bombo y platillo. Y no vimos nada. Solo en una camioneta al final hay dos gente sentada ahí, así. No hubo tal recibimiento, no hubo ni nada, no hubo nada. Wow. Así. Entonces yo lo que digo es que cómo es posible que si era la novela del momento, no me digas a mí si planificaban todo hasta para los live, no pudieron planificar Un buen esta llegada recibimiento. de, ¡wow! Ya tú sabes, una cosa espectacular, que era lo que se merecía en aquel momento. ¿Y cómo tú veías el reaccionar del público en ese momento? ¿Tú visualizaste esto como de inmediato? Tú dijiste, esto a mí no me está gustando. Yo veo que de una parte hay bombos y platillos, a pesar de que están bastante lejos en países distintos. Y ahora que esta persona lo tiene quizás de frente, no es recíproco. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Fueron de las primeras Luisa, que se dale dieron tú a ver. cuenta? De que no fue recíproco, pues sí. Yo te puedo decir que lo poco que vimos respecto al recibimiento no fue lo que se esperaba. En ese momento ellos tenían planeado justamente una cena para que habían sido invitados para Miss Universo y pues como que todo lo planearon para que no pudiera darse ese tal evento, para que no pudieran asistir. El motivo no lo sé, lo desconozco, pero sí creo que lo poco que vimos, como dice Sebe, esos dos eventos, esas dos fotos, eh, dieron mucho de qué hablar, todo el mundo felices, todo el mundo, yo recuerdo esos lives, o sea, toda la gente expectativa de por qué no fue así. Al día de hoy yo te puedo dar otra visión y te puedo decir que
que siento yo que no fue así porque había muchos intereses de por medio. Wow, wow. Se dice y se comenta que en este caso Melissa Navarro en muchas oportunidades trata de hacer estos chipeos de relaciones para generar rating, para generar visualizaciones, para generar expectativa en la audiencia. Y una de estas personas fue Massad. Para muchos fue un amor único, fue una novela bastante bonita, pero al día de hoy lo que se está dando a entrever es que fue prácticamente usado. ¿Ustedes sienten realmente que Massad fue usado por esta chica? ¿O si había un interés más allá de las redes sociales de esta chica hacia él? Su perspectiva en hoy en día, actualmente. Sí, Sí, pásame. te voy a comentar. Si en aquel momento lo hubiéramos visto y hubiésemos tenido una cámara del tiempo al día de hoy, te diría que sí, claro que sí. Claro que fue usado, que muchas cosas al día de hoy quedan más claras de aquellos momentos. Claro que sí. Es más, en entrevistas se ha dicho claramente, fue un boom que alguien supo aprovechar. Entonces, creo que sí fue utilizado, que sí, que eso fue lo más triste, que quizás él venía con una idea y al llegar se encontró con otra. Y fue muy evidente al paso del tiempo. Ya tenemos 2 años en lo mismo y por eso creo que no se termina. Chicas, una pregunta. ¿Ustedes escuchan bien o me escuchan mal? Nosotras bien. Hay un Mi micrófono. Es que hay micrófono, como, no será el micrófono. Puede Yo ser el no sé si el micrófono, será el mío, alguna de micrófono. ustedes. es el ¿Ya? mío, es el mío. A Ah, ver, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Para que se escuche mucho mejor y quede lo que ¿me ustedes están escuchan mejor diciendo. así? Ahora sí, te escuchamos súper bien, Luisa, te escuchamos súper bien. Perfecto. Chicas, siguiendo esta rama, ¿cómo era la dinámica entre la comunidad antes de que estallara todo este conflicto? Este conflicto le dio a ustedes el inicio de ser prácticamente independientes, espartanas, de dejar de ser, en este caso, Team León y ser personas independientes. ¿Fue esto lo que las llevó a ustedes a ser independientes? ¿O hay otra cosa que ustedes nos quisieran contar referente al por qué ustedes decidieron desligarse en gran parte de lo que es de este team de Massad, de leones y ser espartanas? Mira, yo te voy a contar, voy a empezar a contarte que, pues todo en esta plataforma, o sea, hablando en TikTok, toda la plataforma de TikTok es un chiste. Hay mucha gente que se cree con el derecho de poder hablar lo que sea, pero también se sienten con derecho de señalar y de decirte, tú no puedes hablar porque perteneces o sigues a Massad. Entonces, nosotros observamos todas estas dinámicas que se llevan de que porque muchas gentes dicen, somos página de chismes, nosotras podemos decir y opinar lo que se nos pegue la gana, o nosotras no tenemos un seguidor, por eso podemos opinar y decir lo que queramos, pero ustedes deben de callar porque ustedes no pueden decir absolutamente nada porque afectan al creador al cual siguen. Yo creo que eso es un chiste, porque cualquiera es libre de opinar siempre y cuando opines con respeto, siempre y cuando no difames, siempre y cuando no estés atacando y ofendiendo absolutamente a nadie, simplemente con la verdad. Muchas gracias. Entonces, nosotras, platicando efectivamente por interno, pues nos daba risa y decíamos, ¿qué es esto? O sea, como por qué alguien se siente con el derecho a decir, tú no puedes hablar porque porque tú sigues a alguien, ¿no? Entonces, nuestro momento fue de ponernos independientes, fue porque efectivamente llegó un momento en que nosotras queríamos hablar, incluso chicas dentro del fandom de Massad, hasta el día de hoy te puedo yo decir que no nos ven con buenos ojos, porque creen que lo que decimos o que lo que opinamos o lo que hablamos vamos a afectar a un creador, ¿no? A Massad en este caso. Entonces decidimos pues ponernos la palabra independiente en son de burla, ¿por qué no? Porque yo creo que cualquiera es libre de opinar lo que se le dé la gana, lo que realmente, mientras tanto, mientras tú puedas mantener ese respeto y esa línea.
Entonces, es por eso que nosotros nos pusimos independientes, espartanas. Bueno, ya Sebe te dirá el motivo por el cual somos espartanas y por el cual decidimos. Y la independencia nació a raíz, pues efectivamente como en son de burla, porque nosotros también podemos hablar y decir lo que opinamos y nadie nos puede callar, ¿sabes? Totalmente. En el caso, Orly, de las espartanas, pues guerreras, mi amor, porque nosotros hemos visto la injusticia. Específicamente, nosotros decidimos tomar este rol precisamente por eso, porque nos cansamos de las calumnias, de las difamaciones, de los inventos que ese team todos los días desde hace 2 años, no di que de un día ni dos, no, 2 años, tiene montada contra Massad. Massad en su tiempo nos había pedido el plan Salet o el plan Silencio. Lo aguardamos, esperamos pacientemente hasta que ciertas cosas legales de él se resolvieran. A partir de este tiempo nosotros decidimos levantarnos, porque particularmente a mí las injusticias no me gustan. Me molesta sobremanera cómo hay un grupo de personas montadas para lucrarse, que está más que comprobado, para lucrarse bajo el nombre de Massad, haciendo colectas, haciendo cosas, difamando, mintiendo, entreteniendo a las personas, haciendo un acoso digital espantoso por más de 2 años a una persona, que considero que ningún ser humano se merece tanto acoso y tanta persecución. Quieren callarnos, quieren decir que no hablemos, porque solo ellas tienen el derecho de despotricar y que nosotros estemos calladas. Y por eso hemos levantado el movimiento Espartanas, que nada más no es Luisa y Sebe. Hay un grupo de personas atrás que nos ayudan con investigaciones, que nos ayudan con ciertas cosas, porque nosotros decidimos, basta ya de estar callados y de permitir que este grupo de personas destruya la reputación de una persona y que no le permitan ni siquiera avanzar, que él no pueda estar en ninguna plataforma, que se la llenan de odio. ¿Por qué? Hace 2 años ya eso pasó. Entonces nosotros tomamos esta decisión y aquí vamos a estar contra viento y marea. Ustedes hablan de que hubo una parte del otro lado que las intentaron callar, pero ustedes, y quiero que me sean súper honestas, de este lado, del team de Massad, ¿las han intentado callar también? ¿Y por eso Claro que también sí, decidieron ser independientes? claro que sí, por supuesto Rolinda. que sí, Oli. Claro que sí. Entendemos que cada gente es diferente y opina diferente. Entendimos la parte en el momento que se nos pidió por el creador, por Massad, él pidió silencio. Lo mantuvimos en silencio, aguantando todo lo que a él se le veía encima. Y él dijo, en ese momento él decía, no me defiendan, déjenme a mí solo, yo estoy para eso. Al día de hoy te puedo decir, y no lo pueden negar, las chicas, Massad siempre ha agradecido a las personas que lo defienden sin difamar y que lo defienden con la verdad. Totalmente. Entonces, sí fuimos criticadas, sí fuimos, mucha gente del propio fandom, lo sigo diciendo, se acercaba a decirnos que no habláramos, que nos calláramos, que no opináramos, lo siguen haciendo hasta el día de hoy, pero pues es parte de todo. Pero O sí, sea, y sí, Orly, nosotros lo créeme. vemos. O sea, y no es en mala onda, no le tenemos sabemos que lo hacen porque a su parecer, pues quieren proteger aún más a Massad. Pero yo siempre digo, mi pregunta es, por 2 años no han parado el otro team. 2 años only, día tras día, 24 horas hay alguien montado difamando a Massad. Si eso en 2 años, claro que le ha afectado. ¿Por qué lo va a afectar el que tú lo defiendas con respeto? En nuestro live, en nuestros perfiles, no hay hate para nadie, no hay caricaturas, no hay bullying hacia nadie. Nosotros solo respondemos y desmentimos con verdad, porque con verdad, todas las infamias que se lanzan todos los días contra Massad. Hay algunas que nosotros no le damos mente porque escogemos las batallas, pero las que son importantes y las que consideramos adecuadas, ahí estamos. No Totalmente. ofendemos a nadie, decimos la verdad como es. Simplemente que a muchas no les gusta, claro está. Pero nosotros no van a encontrar en nuestros perfiles ni en nuestro like que pongamos un like de otra persona, ni que estemos pendientes de lo que las personas hacen. Ahora, si lo que usted está haciendo perjudica a Massad, ahí vamos a estar.
Totalmente. Quiero aprovechar la oportunidad a las personas que le den tacta a la pantalla, por favor, denle full tacta a la pantallita. Gracias por estar acá, gracias por escucharnos, gracias por estar acá. Vamos a darle full tacta a la pantalla, gracias por compartir. Yo voy a hacer así, aquí como un paréntesis y voy a dar mi punto de vista referente a que si hay personas del team de Massad que sí buscan la forma de callar, no sé, por miedo, aquí no hay miedo. Yo creo que Luisa, Sebelinda son dos personas que han demostrado que no tienen miedos, Karin tampoco, Lara tampoco. Y esto también es muy importante, y como lo dije al principio, este podcast se hace para levantar la voz de este lado y que se cuente la verdad de lo vivido de ellas. Y yo me voy a referir a alguien de manera directa y de manera personal, y esto es Orly, que no tiene nada que ver con el podcast, pero quiero aprovechar este momento y es para ti, y me disculpan chicas que las tengo acá, pero quiero aprovechar este momento, es para ti Manuel. Manuel, quiero decirte a ti directamente que no entiendo cuál es tu problema conmigo, no sé realmente qué te he hecho yo porque creo que te he topado 2 veces en mi puta vida y quiero ser súper honesto contigo. Me pareces muy falso, me pareces muy hipócrita, me pareces muy convenenciero y de una u otra forma siento realmente que quieres llamar muchísimo la atención en todo esto. Mi podcast y este podcast se está haciendo para enaltecer una parte de este lado. Y te voy a decir algo, Manuel, no te tengo miedo a ti, no te tengo miedo a absolutamente nadie. ¿Y qué puedo esperar yo de una persona tan falsa, tan mediocre y tan burlón? Que en el momento que te pude observar, hablabas mal, y esto no tiene nada que ver con esto, de Alejandra, ibas a su live a dejarle mensajes bonitos, a dejarle mensajes chéveres. Conmigo también lo hiciste en el día que estuve con Massad en una batalla. Empezaste a escribir en los comentarios, qué bueno que te conectaste con Massad, qué bueno, y al momento que me doy cuenta andabas despotricando de mí, que supuestamente quería pantalla o quería foco. Yo no necesito pantalla ni necesito foco absolutamente de nadie. Yo hago mi contenido, hablo de farándula, hablo de lo que a mí se me dé la regalada gana. Y tercero, para terminar, la verdad es que siento yo que el tiempo le da la razón a las personas y hashtag se te cayó la careta. La verdad es que me da mucha lástima en lo que has caído, en lo que has llegado, y me da mucha risa este personaje que estás haciendo en la plataforma, donde te dice ser, amar a alguien, pero por detrás siento yo que lo que haces es también directa o indirectamente perjudicarlo. Esto es, soy Orly, no es Sebelinda ni es Luisa, soy yo. Cuidado con estas personas también que se hacen ser parte de algo cuando por debajito de la mesa lo que tienen es odio en su corazón y tratan de hacer quedar mal a las personas que están cercanas a este influencer o a este creador de contenido. A mí me parece fatal y garrafal. Ojo, pestaña y seña con este tipo de personas. Es lo único que tengo que decir. Y conmigo no, conmigo no. Conmigo no, que no te he hecho nada. Pero bueno, continuamos por acá. Perdón, chicas, perdón, pero tenía que aclarar algo porque la verdad es que creo que también es importante para mí también defenderme de algunas acusaciones y también de algunos comentarios que me han parecido muy fuera de lugar y muy falta de respeto de este chico. Continuamos por acá. Chicas, ¿cómo era en este caso la dinámica entre... Ah, bueno, ya se las dije. ¿Recuerdan algún caso puntual donde se dijo algo y después ella misma desmintió sola con sus actos? Ustedes han visto en este caso a Melissa Navarro que ha dicho algo y luego ella misma con sus actos, ustedes sienten que ella solita ha caído con su mentira. Nos gustaría de una u otra forma escucharlo desde ustedes. Mira, yo te voy a contestar y a lo mejor va a salir. Ya, yo ya tiene mucho que no consumo aquel lado, o sea, la verdad es algo que nunca me ha interesado. No sé si actualmente esté haciendo o no. Sabemos que ella solita se ha desmentido muchas veces por ella misma, pero en aquellos momentos donde se dio esa novela, la verdad es que hubieron muchas situaciones que que llaman la atención. Y al día de hoy yo te puedo decir, porque sí hemos investigado, sí hemos, bueno, somos, porque como ya te dijo Sebe, voy a hablar por todas, somos un equipo por detrás que somos muy curiosas e investigamos muchas cosas. Dentro de estas investigaciones, yo te puedo decir
No sé si sea momento de soltarlo o no, pero Dale. eh, descubrimos que existen conexiones que llaman mucho la atención y no es por hablar mal de absolutamente nadie, porque como bien dices, ahorita dijiste que hablaste de Manuel, que tú no le has hecho nada, nosotros tampoco le hemos hecho nada, ni ellos nos han hecho nada, pero a nosotros en ese momento se nos hizo muy extraño ver unas conexiones, dos conexiones que venían desde el 2020 y desde el 2021. Tú sabes, esta novela empezó en 2023 Correcto. y esta novela se llenó de muchos personajes. Entre esos personajes hay dos que a nosotros nos hicieron llamar la atención y no es específicamente que sea de ella, porque de ella la verdad es que yo en mi particular, pues yo no puedo opinar absolutamente nada, tiene mucho que no consumo, nunca consumí su contenido, no fue alguien que me interesara, no fue alguien que yo conociera, aún viviendo en México, no es una chica que realmente esté en revistas, en portadas, en televisión, te lo digo, yo vivo en la Ciudad de México, yo nunca le he visto absolutamente nada. Entonces no te puedo decir si se desmiente o no se desmiente, eso quedará en ella, pero lo que sí yo te puedo decir es que ella forma parte o formó parte de estas dos conexiones que son muy extrañas. No voy a dar nombres porque no quiero conflicto. Yo descubrimos una conversación, te estoy comentando desde el 2021, entre dos personajes que a mí me llamó la atención. Es un mensaje, yo en su momento lo mostré en mi live, mucha gente lo captó, mucha gente no lo entendió. Una página de chismes incluso lo subió, pero yo nunca vi que le dieran comentarios. Esa página de chismes, no sé si la tiró, la escondió, la guardó, no lo sé, pero nadie le entendió. A lo que voy es una conexión muy extraña entre una fina dama y un vecino, que viene desde el 2020, desde 2021. Y una conexión entre un manager y este mismo vecino desde el 2020. Eh, a mí se me hizo, es un mensaje muy simple y muy sencillo que hola, ¿cómo estás? Tampoco es nada que involucre absolutamente nada, ni que hable mal de nadie, pero es una conexión muy extraña, Orly. Es una conexión que en su momento pues nos llamó la atención porque qué chistoso que sean parte de esos, qué chistoso que sea parte de esta historia y sobre todo pues como lo oímos con Lara y lo escuchamos con Oscarín, pues hay muchas cosas turbias en todo esto, ¿no? Entonces yo no sé si ella se desmiente o no, pero sí te puedo decir que esa conversación te puede dar mucho pie a muchas cosas. O sea, lo que está más o menos, lo que a nosotros nos llamó tanto la atención es que siendo esta persona, esa fina dama, una persona que apareció de repente, tenga una conexión con alguien tan cercano Gracias. a la creadora. ¿Sí me explico? O sea, se supone que ella apareció de la nada, que se encontró en aquel lugar. Y qué raro que investigando nos damos cuenta que conoce al vecino, que conoce, o sea, nosotros de verdad que nos voló la cabeza. Porque claramente todo eso vino a dar en un plan que se desarrolló muy extrañamente. ¿Ustedes sienten que la mayoría de las cosas que sucedieron fue planeado? Y si alguna de ustedes tienen ahorita la seguridad de que pueden decirnos nombres o prefieren reservarlo. Yo prefiero reservarlo porque no se trata de ellos. Yo no Ya, quisiera, no, por nosotros perfecto. no quisiéramos cómo afectarlos. Es simplemente una línea que nos llevó a investigar todo esto. Claro de que fue planeado, pero por supuesto eso no queda la menor duda. Y más, y te puedo yo asegurar, yo pudiera mostrar las pruebas, yo te digo, yo las mostré en mi live. Ok. Muchas chicas que lo vieron, si tú quisieras, te las puedo hacer llegar. Yo no quisiera afectar a nadie, porque es una historia que ya pasó, es una historia que, pues, al día de hoy no concluye porque hay unos procesos legales, pero yo te podría hacer llegar a ti y te podría mostrar cómo esa conversación que te digo que no tiene nada, absolutamente nada que ver, no implica a nadie, simplemente yo lo veo por los días de esas conversaciones, no por las personas, y por las personas, obviamente, pero al día de hoy, al día de ayer, yo te puedo asegurar que esas conversaciones desaparecieron. También lo Las Eh, puedo borraron. mostrar.
las borraron. Wow. ¿Por qué? Sí. Porque en su momento, cuando yo lo saqué, yo abrí y lo mostré, mucha gente no lo entendió. Porque esta plataforma, créeme, Orly, de verdad, que no está hecha para cualquier persona. Hay mucha gente que carece de mucho cerebro. Entonces, nadie lo entendió, absolutamente nadie lo entendió, pero a nosotros nos llevó la curiosidad de ver esa relación desde el 2021. Y el día de ayer, que volvimos a revisar, esas conversaciones desaparecieron. Afortunadamente, nosotras no fue una captura de pantalla. Tenemos video, porque ahí no se puede manipular, no se puede incorporar, que esta plataforma se da mucho a eso. Entonces nosotros tenemos ese video donde esa conversación, te digo, era muy sencilla, era un qué bonito estás, cómo has cambiado, era nada que ver con esto. A nosotros lo que nos llamó la atención es la relación y los días. Y al día de hoy es algo que está público, está en redes sociales, o sea, tampoco es que nosotros tengamos chats internos, tampoco es que nos No. metan para nada, eso no lo manejamos nosotras, nos maneja la curiosidad y cuando descubrimos ese tiempo, más nos llamó la atención que justamente revisando eso el día de ayer, pues desaparecieron esas conversaciones. Y Y no aparte, quitaba nadie. perdón Luisa, continúa. Va, O aparte. sea, Sí. vamos a establecer, no es era un perfil público, ni siquiera fue una conversación pública en una red social. Lo que pasa es que como la gente aquí solo ve lo que quiere ver o lo que ve aquí en TikTok, pero nosotros siempre vamos más allá. Lo que estamos estableciendo es que teniendo estas cosas, esa captura, nos damos una idea, no podemos decir ni asegurar nada, pero nos damos una idea que esta persona se conocía con este grupo con este grupo de personas. Y a mí particularmente, a mí se me hace tan extraño que alguien que se dedique a la vida galante, como es esta persona, aparezca un mes después ventilando el supuesto encuentro. Eso no lo hace nadie, porque entonces los clientes, imagínate, lógicamente tú te vas hilando y te das cuenta que todo esto fue un plan orquestado para difamar y para causar que Massad tuviera todos los problemas que tuvo, porque ni siquiera hay una prueba contundente de absolutamente nada. Pero después de que pasan las cosas, tú te vas dando cuenta, mira, esta persona tiene conexión con esta conoce a fulano, y tú te puedes hacer un sinnúmero de cosas en la mente. No podemos asegurar nada, no estamos asegurando nada, pero de que la conexión existe, pruebas tenemos. Wow. Bastante importante esta parte porque esas conexiones de una u otra forma sí fueron parte del daño causado, ¿no, Luisa? Por supuesto, porque está involucrando sobre todo a esta chica, le llamamos la fina dama, ¿quieres que te dé el nombre? Es Mildred, que pues se inventó toda una historia, obviamente para dañar y para comenzar una difamación en contra de Massad, que al día de hoy no podemos hablar de mucho y ahondar porque no nos consta, no tenemos nada, pero sabemos que hay unos procesos en donde están implicadas. Entonces, si tú me preguntas que si mienten, pues sí, sí mienten. Wow. Bastante. Y sobre Severina, todo, una de las cosas que uno se da cuenta que hay mentiras es de que cómo se conocieron las personas. ¡Tarán! De la nada. Y no es así. Yo sé que mucha gente, Orly, va a decir que sin pruebas es chisme. Efectivamente, sin pruebas es chisme. Yo te puedo y te ofrezco, Orly, de todo corazón, mostrarte las pruebas en privado. sí, Yo no quiero no pasa nada. afectar a estas personas porque ni me hicieron nada, ni forman parte de mi vida, ni de mi historia. Es simplemente una curiosidad que saltó a raíz de toda esta novela que se formó, porque son muy buenas para señalar y para decir que si hubo o no hubo, lo que haya habido, son muy buenas para querer desvirtuar historias y son muy buenas sobre todo para hacerse sus propias historias. Aquí no hay historias, aquí solamente leí ahorita un comentario, efectivamente yo empecé todo esto también a investigar, pues porque era como muy injusto. Hay muchos personajes, mucha gente en esta historia, muchos involucrados, muchos. Y esa conexión
fue una conexión que nos, pues, se los dejo para que lo investiguen. Si tú gustas, para que entiendas un poco más el contexto, te digo, no es un mensaje que esté privado, no es un mensaje que diga nada difamatorio, no es un mensaje que incrimine a nadie, es simplemente el tiempo de conocerse esas dos personas y cómo después de tantos años aparecieron en esta historia. Lo interesante, Orly, es eso. Es que entiendas que sí se conocían, que como de la nada apareció una persona y que se prestara a este show. ¿Tú crees? A ir a todos los medios. Se subió en todas las plataformas de aquí de TikTok de chisme para contar su supuesta historia. ¿Quién en su sano juicio, dedicada a lo que ella se dedica, hace eso? Dime. ¿Tú has visto, tú conoces ese tipo de casos? Jamás. Este tipo de casos no los he Que visto. muy fresca lechuga a contar todo eso y muy aferrada y cada vez aparece, desaparece. Eso es algo de notar. Wow. Pregunta directa y a la yugular, Sebelinda. ¿Tú crees que en este caso, esta historia que Melissa y Massad se conocieron, ya tú me puedes confirmar o me puedes de una u otra forma decir, no, no fue así? Ya estaba todo orquestado para que se diera este conocimiento. Ya Melissa sabía de Massad y sabía que a través de él podría lograr todo lo que logró. ¿Tú crees que hubo una planificación antes de que se conocieran? Mira, yo no sé si planificación, pero te voy a decir cómo fue el asunto. Y lo voy a decir con nombre porque así es. El amigo de ella, mira, Massad empezó en redes sociales por Roxy, eso lo sabe todo el mundo, Roxy Z, ¿verdad? Pero Roxy era amigo del amigo de la muchacha, de la creadora, ¿verdad? De Maxito. Vamos a llamarlo por de nombre, Maxito, exacto. Sí. Exactamente. Maxito conoció primero a Massad, veía el asunto que había con Massad y Roxy, que Massad era un hombre muy espléndido, que Massad tiraba muchos leones, que Massad, pues como es Massad, ¿no? Entonces, dicho por la misma creadora, pues ella dijo, ¿no? Que fue su amigo que la metió en la novela. Porque ella lo dijo en una entrevista, no estoy diciendo nada que no esté público. Ella lo dijo en una entrevista que su amigo le recomendó. Entonces, Roxy se fue a Corea y prácticamente pues dejó de un lado hacer las transmisiones con Massad. Y en ese inter, pues el Max le recomienda a Melissa que haga eso, que haga pues la conexión. Dicho por ella misma, estamos hablando que ella en una entrevista dijo que su amigo le dijo que eso era lo que se usaba en TikTok, qué sé yo, que se montara. Yo no puedo hablar de lo que ellos hablaron internamente porque sería mentir. Estoy diciendo lo que ella dijo en ese momento. Las fans de ella empezaron a ponerle a Massad, juega con fulana, y viceversa allá. Y así se dio esto. Yo puedo decir que entendiendo lo que ella dijo en esa entrevista de que a ella su amigo le dijo las novelas son lo que están en no sé qué, pues puedo hacerme la idea de que así fue. Pero yo tampoco puedo decir, yo estuve en esa conversación, yo solo estoy diciendo lo que ella dijo. Mi amigo me recomendó que las novelas era lo importante y se montó en esa novela, dicho por ella, que ahí está en la entrevista. Eso lo dijo ella, que por eso es que yo no entiendo. Si ella le dice a su gente que esto fue novela, que para ella fue una oportunidad, ¿por qué siguen aferradas? Si ella siempre lo ha dicho, esto fue una novela, me monté en una novela que fue exitosa y que saqué provecho. No entiendo por qué siguen pensando que ella sufrió y que no sé qué, cuando ella misma ha dicho, esto fue un chipeo, esto fue una novela, esto fue algo que yo aproveché. Dicho por ella, y ahí está la entrevista, la pueden buscar. En tu caso, Luisa, ¿siente Pues que fue opino algo? igual que Sebe, sé lo mismo que Ya, Sebe, te perfecto. sé decir, esto fue una novela, esto fue un chipeo. Efectivamente, Massad, yo te voy a decir que también es eso, Massad entró a esta plataforma también siendo MVP. Sí, él tiraba muchísimos regalos a mucha gente, no solamente a ella, que bueno, a ella la recibía todas las mañanas con 3 leones mínimo, como para decir buenos días, pero Massad también empezó siendo MVP. Él tenía, en su primera cuenta era nivel 50, tiraba muchos regalos. Dejó de hacerlo, efectivamente dejó de hacerlo, bueno, por diferentes circunstancias, entre ellas, pues, 16 cuentas tumbadas, ¿no? Pero, él Muchas empezó a gracias. ganarse, pues,
a ser visto también siendo un MVP. Él no nada más era un batallista, él era MVP de mucha gente. ¿Sí? Es cosa que se les olvida a las personas, porque pues obviamente tú sabes que al día de hoy, pues que de mantenido no lo bajan, ¿no? Entonces, él empezó siendo MVP incluso de ella, De muchas veces Karim. la hizo ganar muchos torneos. La gente se le olvida, tiene memoria corta, pero vemos gente que no se nos olvida, ¿no? Sí, era también MVP de Karim, claro que sí. De hecho, el último snipe que le logró hacer a Karim antes de que fue muy bueno. O sea, sabía manejar. Tú sabes que cuando haces batallas en esta plataforma, pues hay tiempos, hay formas, en qué momento, en qué minuto tiras, hacer un buen snipe, todo este tipo de situaciones, ¿no? Ustedes, Desafortunadamente, pues lo fue perdiendo él, pero todo circuló así. oye, una pregunta ya un poco más romantizada y un poquito más entrando en el corazón de Masad. Antes de hacerle la pregunta, chicas, vamos a darle full tap tap a la pantallita, full tap tap. Sigan a Luisa, apoyen a Luisa, apoyen a Sebelinda. Vamos a Gracias, darle full chicas. tap tap a la pantallita para que superemos esos 500.000 tap tap. Eh, Actualmente, Sebelinda, Luisa, eh, el corazón de Masad referente a esta historia, sí se siente, según lo que ustedes han visto, se siente dolido, decepcionado, quizás usado. ¿Cómo él pudieron ustedes observar de manera independiente, espartana o en el momento que estaban, cómo sintieron ustedes que vivió él todo este proceso en el cual se involucró, en el cual que se siente que dio tanto, que aportó tanto y que probablemente pueda sentir que fue una estrategia de marketing de la otra parte, ¿no? Y que la otra parte quizás no ligó tanto su corazón, sus sentimientos, como quizás él probablemente lo haya hecho. ¿Qué tienen que decirnos referente a esto? Mira, el proceso fue, perdóname, Sebe, ¿quieres hablar tú? No, 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 dale, dale. dale, El Luisa. proceso fue algo triste, doloroso para él, por supuesto que sí. Al día de hoy te puedo decir prueba superada en el sentido de involucrar sentimientos hacia una persona. Masada es una persona muy noble, muy dedicado a su religión, tiene ciertos valores. Mucha gente lo malinterpreta, pero Masada es muy buena persona, él sabe perdonar y a él lo que siempre ha predicado es que no quiere que lastimen a las personas y él no quiere venganza. ¿Me explico? Él solamente pide justicia, que es lo que pedimos nosotras. Su proceso fue doloroso, dicho por él mismo. Él en diversas ocasiones manifestó pues que si a él le hubieran dicho que esto era parte de un show y de una novela, él hubiera decidido si entraba o no entraba. Pero a él nunca le vendieron esa parte. A él le hicieron creer otras cosas. Y no solamente por lo que se veía en pantalla, Orly, sino también, yo el otro día lo comenté, desconocemos, pero fíjate, desconocemos lo que ellos hablaban por interno. Quiero pensar que lo que hablaban por interno era igual de dulce y romántico como lo quisieron ver en pantalla. ¿Por qué? Porque si él hubiera notado desde esas llamadas nocturnas o en las tardes o que ellos mismos comentaban hubiera sido diferente, él hubiera tomado otra decisión. Efectivamente, Masad no es un niño chiquito, es un muchacho de 35 años, no 34, ¿no? 35, bueno, 35. 35 años, pero en ese momento, bueno, el caso es que sí fue doloroso para él, fue un proceso donde él tuvo que aprender muchísimas cosas y también muchísimo del desconocimiento de la cultura y el idioma, que eso fue un factor primordial en esto, o sea, le jugó en contra totalmente el idioma, las costumbres, nunca le explicaron a él, se burlaban de él, porque yo te puedo decir que al día de hoy, él seguramente lo sabe, se burlaban de él y le hacían creer cosas como que dormir en la misma cama con tu mejor amigo, aunque fuera de diferente sexo, aunque tuviera otras preferencias, era normal. Yo no te puedo decir que a lo mejor tú tienes una amiga, Orly, y que tu pareja acepta, pues que es tu amiga, no pasa nada. Tú puedes dormir con ella en la misma cama y tu pareja lo va a aceptar. Claro que no, pero a él le hicieron creer que eso era normal, que eso era parte de la cultura. Él también le enseñaron a decir que cuando tú comías, eh, pues el decir, eres una cerda,
era normal. Se lo hicieron creer. Entonces, él usaba esa palabra con mucha gente. Como te lo puedo decir, al día de hoy es un mexicano 100%, dice groserías, las aplica, a él ya le vale gorro, él ha crecido suficiente, él ha aprendido bastante. Y bueno, pues ¿por qué no? Es un joven que es un joven pues, que si quiere decir groserías, pues las dice como cualquier mexicano, y Claro. él no es mexicano, pero pues le gusta cómo suena, los dice bien, y entonces, Es parte a él le también como de su enseñaron. contenido también tratar de acercarse un poco también a la comunidad mexicana y yo no lo veo mal, lo veo bastante Exactamente, ¿no? interesante. Aprender más. Pero en aquel momento sí, sí lo sintió, sí, él en su momento cuando llegó a Arabia dijo, es que si me hubieran hablado con la verdad, si me hubieran dicho lo que planeaban, si me hubieran dicho otra cosa hubiera sido porque yo hubiera decidido él si entraba o no entraba en esto, ¿me explico? Se ve para seguir por esta línea, si a él le hubiesen hablado con la verdad, quizás de toda esta novela, le hubiese entrado o quizás él hubiese seguido con su contenido de manera independiente. Yo creo que no lo hubiese entrado porque, fíjate, volvamos a los asuntos de aquellas épocas, ¿verdad? Todos vimos cómo Massad se desmejoró en su cuerpo. Massad perdió 16 kilos, porque imagínate lo que es estar en un país donde no hablas el idioma, donde no entiendes la cultura, porque claramente son culturas totalmente distintas, o sea, no es como que son culturas abismales, ¿no? Y te encuentres con que tú vienes por un amor y que eso no era cierto. Imagínate la desilusión, el dolor. Tuviste que dejar muchas cosas atrás porque piensas que vas a tener un futuro, porque a ti te vendieron eso, a ti te vendieron un amor, un cuidado, Claro. no sé, te bajaron la luna y de repente te encuentras con esta realidad. Muchas cosas él no la comprendía, el idioma le jugó en contra, él quería decir una cosa y se expresaba de otra manera, le cayeron encima por eso, nadie fue empático con él, no se pusieron a pensar, las traducciones un desastre, pero como te digo, en vez de pensar la situación en la que se estaba, porque el idioma, las costumbres, todo le cayeron encima, prácticamente estaba abandonado por decir algo, que todo el mundo dice, sí, pero es una persona adulta, claro, pero no conocía el idioma, no conocía la cultura, no sabía nada ni cómo hacer algunas cosas. Y sucedieron esas situaciones, imagínate también en sus sentimientos cómo estaba. Entonces, todos vimos que su cuerpo desmejoró, los pantalones le bailaban, había una situación como tal que él estaba viviendo, que muchas cosas no nos enteramos y tampoco nos vamos a enterar, pero todos vimos que no la pasó bien. Entonces, para mí, a mi entender, cosas que nosotros ni siquiera vamos a descubrir nunca porque solo serán de ellos dos, pero sí fue injusto el que él fuese, vamos a decir, en cierta forma, engañado, se pudiera decir, con sentimientos que no eran reales y que cuando él llegó se enfrentó a otra realidad. Wow. Chicas, quiero hacerles una pregunta. ¿Hubo pruebas o publicaciones de parte de ella que fueron borradas para proteger su versión? Y si hubo alguna prueba en específico que ustedes nos quieran contar al momento, o de manera general, si hicieron algunos como, borraron algunas publicaciones, algunos detalles para que no quede en evidencia de la parte de que ella estaba contando. Mira, la verdad es que te repito, desconozco si borró, quiero pensar que sí, pero también hay una frase muy típica aquí en TikTok que es el internet tiene memoria, no solamente en TikTok se subían historias, también usaban Instagram, porque en ese momento de la novela, había mucha gente haciendo edits, había mucha gente que guardaba información, que guardaba videos, muchos han salido a la luz actualmente de todas las personas pues que guardaban, yo no sé si como recuerdo o como cuestiones, pero es que ahí sí te podrás, yo no sé si ella borró o no borró. Ciertamente, también te puedo yo decir que en aquel momento lo que sí borraba y lo que ella hacía muy típico era difamar por sus redes sociales, por su Instagram. Y yo me imagino que alguien le decía, ya tiraste la puya, ahora bórralo, ¿no? Creyendo que
Eso sí lo hacía y no sé si lo sigue haciendo, te soy sincera, desconozco si lo sigue haciendo o no, pero era muy típico en ella que ponía situaciones en su Instagram, en su canal de difusión y luego las borraba. Eso sí te puedo decir, eso sí consta, eso sí está ahí. Lo que sí, algo muy notorio que sí borró, pues fue aquel comunicado cuando dio pie a muchas de las difamaciones o muchas de los ataques que Mazar recibe, que fue cuando ella puso que quítenle el internet a este, lo llamó viejito, lo insultó de todas las maneras posibles, que hasta el día de hoy son los insultos que él recibe. Eso fue borrado. Porque lógicamente, como dice Luisa, luego de tirar la piedra, ¿verdad? Y ver las reacciones o darse cuenta de quizás del error, pues ella procedía a borrarlo. Pero ese mensaje dio pie a todos los insultos que hasta el día de hoy Mazat recibe en esta plataforma. Sebelinda, quiero hacerte una pregunta, o a ti, Luisa, a las personas que me quieran responder esta pregunta. En los capítulos anteriores se nombró a las siguientes personas: Nayara, Pilar, un nombre en este caso por el que escuchamos de Melissa, Maxito. ¿Qué me podrían decir de estas personas y qué tanto daño le han hecho a Mazat en la actualidad? Ok, vamos a hablar Ojo, de si quieren Nayara. responder, si no, no pasa Sí, nada. sí, no, no, mira, la verdad es que poco tengo que decir. Yo sé que hablaron de eso porque en esta plataforma hay mucha gente que se vale decir que estuvieron desde el principio en la historia, que tenían chats internos, que tenían muchas pruebas, eso la verdad es que para mí, no tiene validez porque también eso pudiera manejarse como un típico teléfono descompuesto. Eh, yo te puedo decir, yo sí entré, la Yara era una MVP, efectivamente. Sé que con ella hubieron situaciones que Mazad expuso, porque las expuso Mazad, que mucha gente le molestó, lo malinterpretó, pero pues eso ya como que pasó, para mi punto de vista pasó a la historia, dejó de ser. Eh, eh, sí te puedo comentar, ahí voy con otra, que ella tiene mucho que ver o no. Lo que sí te puedo yo comentar es que ella se vio con Melissa en Miami en alguna ocasión, mucho antes de que Mazad viniera a México. Entonces, ¿y cómo lo sé? Lo sé por un perfume, porque te digo que nos hemos dado la tarea de investigar. Nosotros nos preguntamos mucho, ¿y por qué esto y por qué el otro? Mucha gente cree que, yo lo vi el otro día aquí en tu live, cuando estuvo Oscarín, yo veía comentarios. Ahorita no estoy leyendo comentarios, te soy honesta, porque no me quiero distraer, soy muy dispersa, que decían que yo sabía muchas historias y que yo tenía prueba del concierto de RBD. Y eso a mí no me interesa. Te soy honesta, qué bueno que fue, se divirtió y estuvo con quien estuvo y cantó Soy Rebelde y se sentía Mia Colucci o lo que tú quieras, eso es problema de ella, no me interesa. A mí lo que me llamó la atención fue la entrega de esos perfumes que ella recibió en esa visita. Que nadie se ha percatado, que nadie se dio cuenta por cómo ella lo relató y sobre todo por una llamada que recibió en aquel momento una de sus amigas que estaba con ella, creo que su amiga Kai, creo que se llama así, vive en Miami. Ella recibió una llamada en un live, porque pues tú sabes que todo es en live, todo es público. Entonces, ella sí tuvo que ver con esta MVP, claro que sí. En su momento no la mencionó. En su momento no la mencionó. Clayton, perdón, chicas, no sé cómo se llame, la verdad. Sé que es su amiga y vive allá. A mí no me interesó si el concierto o no el concierto, a mí eso X, con quien haya ido, qué bueno que se divirtió y cantó y lo gozó. Fue una agrupación de ese momento y está padrísimo. Pero a mí me llamó más la atención lo del perfume, ¿sí? Porque enredada en esos perfumes, ella recibió un Valentino. Fíjate qué observadoras somos, que ella recibió un Valentino On Coach y recibió una patineta 212, ¿ok? En el momento que ella empezó a sacarlos, es que recibí de mis MVPs y de mi gente y de no sé qué, ella nunca mencionó a quién había visto. ¿Por qué lo guardó? ¿Por qué lo escondió? Tiempo después, pues descubrimos que la patineta 212 se la había regalado a Nayara.
Entonces, ellas sí tenían una conexión muy cercana, ellas sí se conocen en persona, ellas sí se habían visto, y este personaje Nayara, desconozco, porque sí te voy a decir que desconozco cuáles eran sus intenciones, pero se sabe que no eran muy buenas. De los demás personajes de Maxito, bueno, fue el amigo que vivió la novela, pegada al 100%, muy pocas veces se le despegaba, muy pocas veces ella comentó por ahí, yo sentía que decía que tenía miedo y que si en 10 minutos no bajaba, cuando muchas veces en este momento ellos estaban viendo películas o los dejaban solos, o sea, de qué miedo me hablan, pero bueno, cada quien hace, hace la polémica que gusta crear. De Maxito, ¿quién más mencionaste? No, Nayara, en este caso Maxito, y la otra persona que tengo acá, Pilar. Ay, la Pilar para mí también es como una historia que no vale la pena recordar, es una historia que ya pasó, a nadie le interesa, a nadie le importa. Fue un nombre que sacó en su momento cuando ella mencionó 21 días de miedo, porque ella tenía Exacto. mucho miedo, ella siempre dice que tiene mucho miedo, toda la vida se la vive con miedo. Una chica que con miedo llegó a la Ciudad de México, que con miedo llegó a todos lados, es su palabra favorita, el miedo. ¿Sabes? No sabe enfrentar esos temores, ¿qué te puedo yo decir, no? Es muy problema de ella, pero no, es esa historia como de Pilar, es como para generar, como para atraer gente, y a eso no le doy mente yo. ¿Tiene miedo de ser descubierta? ¿O a ese no le tiene Seguramente miedo? sí, Yo pienso seguramente que más también. bien es miedo de perder el apoyo que tiene, miedo de perder la comodidad que recibe, claramente está. Y si nos metemos ahí, hay un puntico. Por ejemplo, si tú dices que tienes miedo de algo, pues te alejas. Ni que estuviéramos en las cavernas o en la esclavitud, te puedes alejar. Lo que yo le tengo miedo, me voy, me aparto. Lo que pasa es que lógicamente en ese momento todavía no se había logrado quizás el objetivo o lo que ella tenía en su mente. Porque, vuelvo y digo, uno tiene que saber lo que va a decir en toda esta historia porque la gente está muy pendiente porque en donde te equivoques, pácata, ahí te van a agarrar. Entonces, si tú dices que tenías miedo, ¿qué pasó con todos los demás días que te mostrabas, verdad? Claro. Cuando dices, en una entrevista dices que era novela y luego en medio de la novela tú le dices a tu público que tus sentimientos son reales, porque ahí está el video. Entonces tú dices, o no se acuerdan o tienen memoria selectiva. Porque durante la novela ella quería convencer a la gente, mis sentimientos son reales, yo hablo por mí y por mí, mis sentimientos son reales, son reales. Luego pasa la novela y vas a una entrevista y dices que no, que eso era novela, que te montaste en una novela. Entonces tú no entiendes. Luego dices en otra entrevista lo mismo. No, que tenías miedo, que fue poco tiempo y que tú estabas loca que eso terminara. Y lo extendiste hasta lo más. Y hasta el último día que Massad se fue de México, que fue en febrero, se fueron en una miel, en un amor exagerado, en una videollamada en donde él estaba en el aeropuerto, mi amor, te extraño, no sé qué, y un idilio, porque las últimas partes de esta novela fue cuando ellos más mostraron más acercamiento, y estoy hablando de físico, se abrazaban ya en público, él se fue en un amor perfecto, hasta que apenas pisó Arabia, se desató una supuesta infidelidad. Entonces, ¿de qué miedo tú me estás hablando? O sea, nos tenemos que poner de acuerdo. Hay que tener un hilo de memoria para uno poder mentir o para uno poder orquestar un plan, porque hay muchas cosas que no concuerdan. Le dices a las personas, las quieres convencer durante la novela, eso es real, porque mucha gente decía que no era real, pero ella lo quiso convencer a la gente para que siguiera pegado a la novela, para que siguiera apoyando, que sus sentimientos eran reales, que ella hablaba por ella, que sí, que sí, que sí, que ella lo amaba, que esos sentimientos eran reales. Y no bien llega el hombre a México y mágicamente me di cuenta que no éramos compatibles y tenía 7 meses hablando con la persona. Son cosas ilógicas que tú dices, no es que uno quiera enfatizar, pero es que realmente no nos cuadran. No cuadran por ninguna parte. Entonces, lo que siempre hemos dicho, Massad quiere paz y amor. ¿Por qué entonces su fandom no ha dejado de atacar día y noche a Massad? ¿Por qué no lo sueltan?
¿Tú crees que tú crees que de parte de ella, en este caso, hace falta como también ese mensaje de parar? Lo ha hecho, por encima lo ha hecho realmente 100% honesta. ¿Ha habido ese mensaje de ella referente a todo esto como de parar, Luisa? Yo no he visto de parte de ella, por supuesto, en ningún momento lo he visto o lo he sentido. Y sobre todo no de ella, sino de su fandom. De su De su fandom, sí. fandom te puedo decir que hasta el día de hoy no. Ellas no están dispuestas a parar porque para ellas, yo no sé qué les hizo Masada a ellas, hablo del fandom. Ellas tienen la verdad absoluta. Lo que sí te puedo decir es que pues no sueltan a Masad. Masad ciertamente te puedo decir que es un fenómeno, te puedo decir que es una persona que causa mucha expectativa, que causa mucho interés en muchas personas, esta plataforma lo sabe, eh, genera dinero, dicho por todo el mundo, se ve muy claro. Masad sí pidió que paráramos porque él tenía unos procesos legales. Del otro lado, hasta el día de hoy, que yo sepa, siguen tirando pullas, siguen. El otro día sí me contaron que Masad cuando salió, él está pidiendo, pues está esperando una disculpa pública por parte, me imagino que de ella, o de ellos, porque yo no sé, desconozco realmente, pero pues la contestación fue, les voy a mandar una silla para que se sienten. Entonces quiere decir que Que no la va a ratifica ver. que eso es correcto, pero simple y sencillamente ella no lo quiere hacer por ego o por lo que quieras, y simplemente pues nos esperaremos, tendremos la silla, como no con todo gusto, pero, pero pues es que no sabe, nunca se le ha visto una intención como de decir, por lo menos, te voy a ser honesta, yo no sé si por interno, pero por lo menos hasta el día de hoy sus teams de recolecta siguen en lo mismo. Entonces, yo te puedo decir y puedo hablar por Masad en el momento que él ha visto o que a él le han comentado que cierto team, cierto grupo, por eso existen ahora las que están enamoradas de Masad, pero no lo quieren aceptar y ahora son haters de él. Gracias. Masad ha ido con cada team en su momento, se subía a ventanillas y les pedía de favor no afectar. Él sí ha parado a su gente, él sí ha ido y lo ha enfrentado y les ha dicho, te pido de favor, no hables de esta persona, no hables así. Él sí lo ha hecho y lo hizo varias veces y lo hizo con mucha gente en esta plataforma. Del otro lado, pues me imagino que no, porque claramente se ve que incluso ella tira Gracias. regalos a este tipo de personas, ¿no? Entonces, que si ella ha querido, no ha querido. En tu caso, Sebelinda, quiero hacerte una pregunta, hablando de terceras personas, que estamos en esta parte del podcast. La vez que Masad y su amigo Alito tuvieron un distanciamiento, ¿piensas que Melissa realmente pudo influir tanto en las decisiones de Masad respecto a Alito? Mira, existe un mensaje en donde se filtró, no sé quién lo hizo, pero en la plataforma está donde ella incentivaba diciéndole a él, viste, que no era, o sea, como nosotros decimos en Dominicana, metiéndole la puya, ¿sí? Cuando fue el asunto de Alito. Porque fíjate, Alito habla español y habla árabe. Eso es yo que lo estoy diciendo, pienso que era un obstáculo para seguir quizás manipulando a Masá, porque para nadie es un secreto que Masá se metió en muchos problemas con personas en la plataforma por defenderla a ella. Wow. Entonces, Alito pues es alguien que habla árabe y español. Y en cuanto Alito salió de la vida de ese círculo o de Masá en ese momento, muchas cosas pasaron por eso. Porque Alito pues podía explicar muchas cosas. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues sacar a Alito de la ecuación. ¿Para qué? Para que Alito no pudiera explicarle muchas cosas y dejarlo a él más indefenso. Y así sucedió. Hay un mensaje de ella en donde ella lo dice claramente. O sea, como que le dice, mira, no es tu amigo, no sé qué, le mete la púa. Entonces, yo sí creo, yo particularmente, yo estoy diciendo, creo que ella tuvo mucha influencia en eso, porque el objetivo era eso, dejarlo a él a expensas de ellos solamente.
de la gente que estaba alrededor para que le explicara cosas a su manera o para que él no tuviera con quien preguntarle cualquier cosa, porque sabemos muy bien que Alito, pues aparte de hablar español y árabe, Alito está casado con una mujer latina, conoce ya la cultura, conoce el manejo, conoce muchas cosas y realmente me imagino yo que uno de los objetivos era hay que sacar a Alito de la ecuación para nosotros poder tener a Massa pues más indefenso y poder nosotros moverlo a nuestro antojo. Esa es mi percepción, lo que yo pienso de eso, porque creo que así sucedió, porque Massad en ese momento la única persona que podía ayudarlo en cualquier interpretación de algo era Alito, y no lo tuvo, porque metieron ahí puita para que eso no se diera, para que la relación se fracturara. Totalmente. Chicos, quiero hacer un pipi break rapidito. Quiero agradecerle enormemente a mis moderadoras, en este caso Vanessa del Mar, que está por ahí haciendo un trabajo increíble. Gracias, Vanessa, por estarme acompañando en todo este podcast. A Mai, que no está con nosotros, que también es parte de la producción. Muchas gracias, chica, por estar aquí abajo trabajando conmigo acá. Está bastante fuerte el chat, pero gracias enormemente por todo el apoyo. Vamos a darle full tap a la pantalla, mi gente, y gracias por estar por acá en este podcast Detrás de Escena. Biorli, la verdad, una relación que marcó a miles. Gracias por seguir acá, chicos. Dame un segundito, por favor, mi Orly. Mis niñas abajo, por favor, ustedes no se dan cuenta que vinieron a descontrolar el chat. Ignórenlas, por favor, no se pongan a contestarles, no les contesten, no hay necesidad. Tense quieta, den tata y déjenlas que hablen, vinieron a eso, tienen su plan. Acuérdense que aquí nada se mueve porque sí. Se juntan, tienen sus chats internos para traer eso y están reportando a full. Ahora, espartanas, es momento de que ustedes den ta. Que estamos en la parte crucial y buena de esto. Porque hay que decir las cosas como son. Y punto. Yo sé que da coraje, pero vamos a trabajar le va a dar más coraje ignorarlas. Acuérdense perfectamente cuál es el plan aquí. Massad se metió en muchos problemas por defender a la persona, claro que sí. Porque le decían una cosa y él con quién iba, él como todo caballero quería defender a su damisela, pero la damisela no salía a defenderlo. Y lo que hacía era que él se peleara con personas. Que al final, ya después de salir todo eso y él darse cuenta de todo, él humildemente pidió disculpas a muchas personas. Porque todo fue para eso. Todo era como evidenciar. Y un punto importante que yo sé que no ven la pregunta, pero que yo quiero remarcar. Claro. Massad siempre que se metía en situaciones, no era por él mismo, siempre era por otra persona. O sea, la pareja que tenía en ese momento, por defenderla, por salir porque otra cosa hay que decirlo. La pareja de él en ese momento ya venía con mucho hate de muchas cosas, venía arrastrando otras situaciones que la gente dice, ay, es que el hate fue por Massad. No, Massad también tuvo que lidiar con mucho hate, con muchas mentiras, con muchas cosas, porque ella venía desde atrás con un sinnúmero de cosas. O sea, ella no era como que, ay, todo fue por Massad. No, ella viene de relaciones tormentosas anteriormente. No fue Massad su primer novio. Ella había tenido aquí situaciones. Entonces, él tenía que defender muchas cosas y meterse quizás en problemas por esa situación. Y hay que remarcarlo. Totalmente. Orly, no sé si por ser sábado tengas suficientes moderadoras o quisieras que te ayudáramos te puedo nombrar a las que son nuestras con toda la confianza, si sí, es que crees que lo necesitan. No, tranquilo, no te preocupes. Tenemos 3 moderadoras que están ahí haciendo un trabajo, no te preocupes, vamos a seguir acá. Todo está bien, el live está protegido, obviamente sí han llegado ciertos ahí temitas, pero todo bien, chicas, no se preocupen, tenemos, este es el tercer podcast y no se van a salir con la suya, este live no se va a caer, este live va a terminarse como los últimos 2, así que todo va a estar bien, así que los buenos somos más. Luisa, quiero hacerte una pregunta. El tiempo también puso a Fernando, alguien que Melissa consideraba hermano, que ahora vemos que está muy cercano a Massad. ¿Qué piensas que influyó en que Fernando tomara la decisión de apoyar a Massad? Mira, abriendo ese paréntesis, yo te quiero decir, voy a presumir, yo tengo la fortuna de conocer a Fernando en persona en el último meet and greet.
Ya. Yo he conocido a Masad 3 veces, lo he visto, he convivido con él 3 veces. Hay gente que ha convivido más, me queda claro, pero bueno, he tenido la fortuna. Pero tú Y en tres, y estos, eso es... Está bien. sí, eh, en este último meet and greet, tuve la fortuna de conocer a Fernando y de platicar poco con él. No te voy a platicar lo que conversamos en el meet and greet, pero sí te puedo contar de que efectivamente es un chico que en su momento fue muy amigo de esta chica. Él ayudó a Masad, él también conoció a Masad y él fue la persona que le ayudó a hacerle llegar en aquellas ocasiones muchos obsequios a Melissa, ¿sí? Porque pues tú sabes que la logística y las distancias, países y cuestiones, ¿no? Claro. Y sin conocer, digamos, desde una florería hasta una tienda para comprar un televisor, ¿ok? Fernando fue un chico, es un chico muy noble, es un chico, tiene sus valores y sus principios bien plantados. Efectivamente, él asume que se equivocó, no los dijo Masad, no los dijo en un live, porque después de que hubieron muchas comunicaciones internas, comunicaciones que vuelvo y repito fueron borradas también, Fernando también aplicó esa de borrar un comunicado en el momento que sintió que su amiga, porque él la consideraba su amiga, estaba como en, pues es que ella siempre tiene miedo, pues, ¿no? Siempre está en peligro, siempre corre ese temor, siempre es su persecución 100%. Fernando en aquel momento eh, pues efectivamente hizo un comunicado, el cual él borró, en donde decía y trató de defender a su amiga. Él al día de hoy, tú lo has visto, convive muchísimo con Nazar. Él siempre, ahora en el meet and greet, ahora te voy a comentar un poquito, no te voy a comentar toda la conversación, pero ahora en el meet and greet él se acercó y Gracias. dijo que pues que él se dio cuenta de que la cuestión es que todo lo manipulan y todo lo transgiversan y todo lo hacen a favor de. Entonces, él tiene un apoyo muy grande y te voy a mencionar a su novia Camila, que Camila tiene los pies un poquito, digamos que Fernando en aquel momento se sintió llevar por pues ese coraje de ser yo el hombre y que quiero defender a mi amiga, ¿no? Porque a lo mejor sí la está pasando mal, porque a mí me está diciendo que la está pasando mal, pero pues al pasar el tiempo él se dio cuenta y incluso la misma novia de Fernando, Camila, le dijo, no te metas, es algo donde no te debes de meter y Fernando pues le pidió disculpas a Masad en su momento y mágicamente un día haciendo una batalla aparece Fernando en donde Masad nos dice, hablé con Fernando, Fernando pues se disculpó, yo le expliqué, ellos hablaron por interno y quedaron como buenos amigos, como es la amistad que vemos al día de hoy. Y no solamente Fernando, también tiene una amistad muy cercana y muy bonita con Aaron Mercury. Muy bien. Sebelinda, ya estamos para los que están acá desde el minuto número 1. Ya estamos llegando a la final de toda esta entrevista que ha estado muy, muy, muy interesante. La verdad que sí, Sebelinda, Luis Espartana, la verdad, muchas gracias por estar acá, por contar su verdad, por contar su versión. Sebelinda, quiero hacerte una pregunta a ti directamente. Eh, eh, para volver al tema central de Masad, ¿qué vendría después de tanto caos? ¿Piensa en algún momento sabremos el desenlace de esta historia? Y tú, como espartana, ¿qué esperas para Masad de aquí en adelante? Fíjate que viendo cómo hemos estado todo, precisamente se hizo un estudio, una métrica de cómo van sus números. Todo hemos visto que Masá está más activo en las redes, que está haciendo contenido nuevo, que está teniendo un super pegue, como decimos. Yo te puedo decir que Dios mediante se le ve y se le siente, como decimos allá, un futuro prometedor. Masá nunca ha necesitado, y eso lo voy a remarcar, Masá por sí mismo tiene carisma, tiene ángel, tiene un team que lo respalda, que está con él, que ha estado con él, porque tú también sabrás, Orly, que todo lo que le han tirado encima, cualquier otra persona ya ni apareciera en redes, ¿sí o no? Cualquier Totalmente. otra persona con todo lo que le han difamado, con todo lo que, esa denuncia falsa, con todas esas cosas, ya no estaría. Ya no estaría. Y sin embargo, Masá ha permanecido en su team con él, ha tenido como todos, ¿verdad? En medio de una tormenta ha tenido bajas, pero ha permanecido. Y
Vienen cosas muy buenas para él, vienen cosas espectaculares, está haciendo contenido. Yo sé y confío que todos sus asuntos legales van a terminar correctamente. Sé que volverá a TikTok porque sí, considero que sus proyectos y que sus asuntos legales le van a permitir regresar. Nosotros sabemos y entendemos que todo esto es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Masad va a volver, Masad va a recuperar muchas cosas, va a captar gente nueva. Y un mensaje que yo quiero darles a todos, y es este. El TikTok tiene millones de usuarios. No son esos millones, no son los supuestos millones que hay por ahí. No, no. El TikTok es un mundo, es un mercado bastante amplio. Gracias. Y la gente tiene que conocer a Masad, gente nueva, enfocarnos, abrir horizontes, dejar atrás quizás este team que lo tiene encima, y que cuando todos los proyectos o vamos a decir las demandas, vamos a hablar claro, salgan a la luz, muchas cosas van a cambiar. Estamos a nada de que eso pase, a nada, a nada. Y que todas esas mentiras se desmonten y que la opinión pública generalizada conozca la verdad de Masad, de que Masad fue denunciado falsamente, que fue manipulada mucha información, muchos videos solo para dañarlo. Y cuando ese momento llegue, entonces otro gallo cantará. Pero ese momento está bien cerquita, bien cerquita. Totalmente. Luisa, denuncias falsas, justicia para Masad. Quisiera que te extendieras un poco en esta pregunta, porque hay muchas personas que quieren entender sobre lo de las denuncias falsas y lo que tanto está pidiendo este lado de esta historia, justicia para Masad. Me gustaría que nos hablaras desde tu perspectiva, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Mira, es bien sabido por todos y mucha gente viene y nos dice que si somos abogadas, que si nosotros, ¿por qué nos metemos en estas cuestiones? Nosotros solamente hablamos lo que Masad ha comentado. De que fue una denuncia falsa, fue una denuncia falsa, eso no queda la menor duda y te lo voy a explicar muy sencillo. Tú sabes que las denuncias, hay una diferencia entre denuncia y demanda, ¿ok? La denuncia fue interpuesta hacia Masad. Masad tiene procesos legales que son demandas hacia otras personas, incluso se sabe que hacia esta plataforma, ¿ok? Él fue denunciado, las denuncias son penales. Penal significa, pues, cárcel. Masad, tú lo ves libre, lo ves feliz, lo ves contento, está actualmente ahorita disfrutando. Él formó una comunidad, independientemente que todas nos dicen que somos su familia, él formó una comunidad un poquito más cercana, llamada la familia Cosa, y él está disfrutando con su familia Cosa. Él se le ha visto muy repuesto, se le ha visto muy contento, es un ser humano como cualquiera que comete errores, que sube, que baja, que también en aquel momento de la relación pues fue muy obstinado, porque yo no voy a dejar de decir que no. O sea, yo que él hubiera agarrado mis maletas y me hubiera pelado para Arabia, pero él traía un plan en la cabeza y él creía que podía luchar por algo, pero bueno, su terquedad, vamos a ponerle así, lo orilló a estar en este momento. Efectivamente esa denuncia falsa pues afectó todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen o creyeron en su momento, yo no sé qué pruebas, yo no sé qué, pero yo sí te puedo decir que ella manifestó mediáticamente que ella sufrió violencia física y emocional que vivió para contarlo. Cuando era una chica, o es una chica, quiero pensar que actualmente hace lo mismo, que abre live todos los días 24/7. Aunque ella dice que no. Ella dice que no es cierto, ella dice que trabaja un montón, que tiene... No. Ella en aquel momento habría, o sea, dicho incluso por su familia, porque su familia fue expuesta por ella todo el tiempo, porque todo el tiempo está en live, todo el tiempo se presenta. Entonces, para tú decir viví para contarlo es porque realmente te rompieron costillas, te rompieron algún brazo, te rompieron alguna pierna, mínimo traías muletas, silla de ruedas, no lo sé, porque un reporte médico. Un reporte médico, el viví para contarlo es muy fuerte. Ella lo hizo mediáticamente, Orly. Ella dijo,
Yo no te puedo hablar por la situación psicológica, porque eso yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero a la hora de decir viví para contarlo, eso marca un antes y un después, porque nunca se le vio una muestra de traer algo, ni siquiera una curita, para que me explique. Entonces, esa es la justicia que estamos pidiendo para Massad, porque él sí fue, emocionalmente fue destruido, lugar donde él se presentaba, lugar donde lo tachaban de cosas que ni siquiera ocurrieron. Te voy a comentar, me voy a atrever. Ellos estuvieron juntos en unos premios Aura. El chat de esos premios Aura no lo bajaban de desvividor, no lo bajaban de viola, no lo bajaban de muchas cosas, cosas que no ocurrieron, pero que ella provocó. Por eso es la justicia que pedimos. Yo no te voy a decir, yo siento que todo esto podría calmarse en el momento que digan, chicas, o sea, sí me llevó el enojo, me llevó la euforia. Uno muchas veces abre live con un enojo interno, o sea, somos humanos, todo mundo nos equivocamos, todo mundo explotamos en cierta forma, pero el reconocer que eso realmente no fue verdad. Yo sé que su team al día de hoy, y mira, Orly, te lo agradecemos porque tus podcasts han sido súper mencionados, comentados, nos dan réplica, según ellas los contestan y estamos equivocados y lo que gusten y manden, no me interesa sus opiniones, en este momento interesa a mí la mía, que ellas preguntaran a ella qué pasó con esa denuncia falsa. Ellas no se atreven a preguntarles qué pasó, cómo va el proceso. Incluso en aquel momento el abogado que salió con ella en ese video, que todavía está en las redes, también se tomó la molestia de hablar de las denuncias falsas, se tomó el atrevimiento, incluso, o sea, hay mucha historia, Orly. Pero bueno, esa es la justicia que nosotros pedimos para Massad, porque él no merecía todo lo que le cayó, todo porque esta chica decidió hacer una novela, jugar una historia, obtener mucha ganancia, porque te puedo decir que ganancias obtuvo y muchas. Es como de 0 a 100, la ganancia exponencial. Sí. Con esta historia. Sabelinda, a mí también me gustaría hacerte a ti la misma pregunta. Justicia para Massad, pruebas falsas. Que por cierto también la mayoría de las pruebas, o una de las pruebas, son esos editados por sus mismos fanaticados, estos videos con músicas tristes y un montón de cosas. Me gustaría escuchar tu versión también referente a eso. ¿Qué tienes que decirnos con estas dos frases que te estoy diciendo en este momento? Mira, vamos a hablar primero denuncias falsas. ¿Por qué la gente dice, no, que cómo que va a ser falso? Ahí voy. Luisa lo explicó muy bien. Una denuncia es un asunto penal, ¿verdad? Ella dijo que vivió para contarlo. Durante todo el tiempo que esas personas estuvieron juntas, también hay que mencionar algo, Orly. La relación se terminó en febrero, él se fue a Arabia, ¿verdad? Y esas personas no se volvieron a ver. Y ella hizo su denuncia el 13 de junio, que hay que enfatizar que fue el día del cumpleaños de Massad. El mismo día del cumpleaños de Massad, ella sale con su abogado a decir eso. Estamos hablando que de febrero, que ella no volvió a tener contacto ni físico ni nada con Massad. Ella lo denuncia en junio. Durante todo el tiempo que esas personas tuvieron contacto físico, vuelvo y digo, no vimos nunca que ella se ausentara una semana, porque para tú decir vivir para contarlo, pues la madriza debió ser poderosa, ¿no? Debió haber una ausencia, y nunca hubo ausencia, todo el tiempo presente en live, debió verse físicamente golpeada para tú decir algo así, ¿no? Debió presentar pruebas. Cuando tú ves una mujer violentada que hace un video, tú la ves con los golpes, hablando de su situación, ¿o no? Claro. Okay. Si hablamos de físicamente, si tú dices, bueno, psicológicamente hubo un abuso, debíamos de hablar de una relación prolongada, y fue una relación de 1 mes y medio. Entonces, para establecer ciertas cosas que ella dijo y estableció como parte de sus pruebas,
no tiene ningún asidero. El mismo Massad en estos días dijo que llevaron ante el juez videos editados. Si tú ves los videos que ellos presentan como quieren decir que no, que sí, videos de juego, videos donde si tú quieres decirme juego de mano, juego de villano, perfecto, juegos bruscos, te los acepto, pero nunca, nunca, nunca hubo dolo. Para que exista una violencia, tú tienes que tener la intención de dañar a la gente. ¿Tú me entiendes? Si de verdad en esos videos hubiese visto lo que yo establezco, y eso lo hace Sebelinda, o sea, yo, es esto. Y lo digo y lo he dicho y lo voy a repetir aquí. Esta denuncia fue por venganza, por ardidez, porque sabían que ganaran o no ganaran, porque las denuncias falsas no son un error, sino que son un acto premeditado. Saben perfectamente que el Código Penal de México no tiene un castigo como tal para las denuncias falsas. ¿Qué pensaron? Lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo yo. Por todo lo que yo veo aquí. Bueno, pues vamos a hacer esta denuncia, hacemos esto, hacemos el video, hacemos esto, vamos a la fiscalía. Como no hay un caso sustentable, ellos sabían, ganemos o no, el daño va a ser hecho. ¿Cuál fue el daño? Un daño mediático. Que eso es lo que yo peleo, que eso es lo que yo digo que se me hizo injusto. Yo no estoy diciendo que no, que fuese perfecto, lo que estoy diciendo que es injusto. Que mujeres que han sufrido violencia de verdad no son capaces ni siquiera de hablarlo. Esta persona con la mano en la cintura, con un abogado, relata un hecho o relata que ni siquiera es una historia. O sea, ella ni siquiera está diciendo, estábamos en el apartamento y llegó y me cayó a golpe. No. Viví para contarlo y quiso apoderarse de Gracias, Ana. de un movimiento feminista para encontrar apoyo. Cuestión que después al año siguiente no quiso seguir apoyando porque dijo que las mujeres eran las primeras que se atacaban. Utilizó solamente el movimiento en aquella ocasión para encontrar apoyo para su causa, para seguir manteniendo la audiencia, para seguir siendo la víctima. Es lo que yo veo, es lo que yo vi desde este punto. Porque si tú me dices a mí que tus pruebas son esos videos editados que hay, te digo que claro que ese caso no iba a proceder porque ahí no hay violencia. Segundo punto, ¿por qué? Yo no soy abogada, pero sí me asesoro con abogados y sí tengo estudios universitarios que me hacen a mí pensar por mí misma y establecer una teoría de la cronología de los hechos. Una denuncia que es penal a estas alturas, si esto hubiese procedido como ellas dicen, ¿no? Que él no ha ganado, que no nada. Massad estuviera en otras condiciones. ¿Y por qué ella, que en su momento utilizó el movimiento y se empoderó para decirle a la gente, por qué no ha salido a decirle a las personas una explicación? ¿Por qué no habla con la gente y le dice, sigamos en esta lucha? ¿O por qué no habla del caso? Cuando habló del caso, ni las mismas de ella le entendieron cuando ella dijo que un papel no significaba nada. ¿Hubo un papel o no? Entonces, es muy entendible darse cuenta que utilizaron la estrategia de la denuncia falsa con el único fin de detener el avance y sabotear a Massad en las redes sociales. Porque saben todos que no es mentira, que de los dos Massad tenía más audiencia, tenía más pegue, donde quiera que salían en la calle, iban los dos y con quien la gente se iba era con él. Vieron el brillo de Massad, vieron que él claramente podía llegar a ser un gran influencer en México, tener muchísimas cosas. ¿Y qué? Decidieron pararlo. Lo hicieron primero con el show de la infidelidad, pero como no les funcionó, porque todavía hasta la infidelidad, ella misma lo dijo, mucha gente no creyó eso porque era absurdo y mucha gente no le creyó. Entonces había que dar una segunda estocada para poder afianzar y terminar con él, porque no había sentido de una relación que se había terminado hace ya un tiempo, salir con esto. Particularmente pienso, lo creo firmemente, que esa estrategia de la denuncia falsa de hacer esto fue solo para dañarlo mediáticamente. No fue buscando justicia, no fue verdad, porque de eso ser así, ustedes saben que otro destino hubiera sido. No había una prueba contundente que pudiera por lo menos ponernos a dudar. Todo lo que decían
que no, que los videos manipulados. Luego decían, no, que no sabemos lo que había pasado internamente. Hoy sabemos que internamente no pasó nada, que lo único que llevaron, dicho por Mazá, fueron videos que hay en las redes y videos cortados. Entonces me hace a mí suponer que todo esto fue también orquestado con el único fin de detener que Mazá progresara en las redes sociales o que Mazá se fuera a su país, que ya no existiera y ella quedarse como la víctima con todo el público y que de aquella novela y que mira yo la pobrecita. Y por eso viene la otra parte que es justicia para Mazá. Nosotros no deseamos venganza, nosotros no buscamos que nadie le vaya mal, solo queremos que lo dejen en paz. Solo queremos que de ese lado se pare ya la persecución y el acoso desmedido y descontrolado que tienen contra Mazá, porque Mazá no se lo merece. Yo no digo que no haya cometido errores, pero considero que ya ha sido suficiente 2 años sacando y buscando cómo desprestigiar, sí. Y lo mencionó ahorita Luisa. Mazá tenía una agencia y tuvo que dejar eso porque no podía ir a ningún lugar. Iba a eventos, allá llegaban a llenarle de comentarios negativos. Cosa que no ha pasado con ella todavía. Cosa que lo saben nosotros o el fandom de Mazá no ha ido a llenarle a ella masivamente sus marcas, sus cosas. No, pero ellos sí han perseguido todo lo que Mazá hace. Mazá sale una publicación en Instagram de alguna página, ahí van a soltar y a contar y a decir campañas de desprestigios montadas. O sea, Mazá también tiene derecho, la historia ya pasó. Y si ella tiene derecho a seguir hacia adelante, que es muy correcto que ella tiene ese derecho, Mazá también tiene el derecho de seguir adelante. Mazá tiene el derecho de continuar y no vivir anclado, ni tener a un fandom clavado día y noche buscando cómo desprestigiarlo y cómo dañarlo. Yo creo que él también merece que ya lo dejen en paz. ¿Por qué tenemos nosotros que levantarnos con justicia para Mazá? ¿Por qué lo hemos hecho? No es porque queremos el mal para nadie. Lo que queremos es que él tenga paz, que él pueda estar en una plataforma y que no estén llenándolo de hate, que él pueda ir a un evento y que no empiecen, porque solo tiene un fandom encima. Él no tiene otro fandom. Aquí no hay nadie más. Aquí no hay más gente. Todo tiene que ver con las Panteras. Aquí el team de Anthony no tiene una persecución con Mazá, ni el de Laime, el de nadie. Solo ese fandom de una historia que ya pasó. Entonces, si él tiene defectos, ella también hizo muchas cosas mal, muchas. Y sobre todo, y la más importante, es haberse levantado utilizando el sistema de justicia de su país, quitándole a otra persona que de verdad sí necesita un cupo para que su denuncia sea escuchada. Pero ella no, ella fue a hacer una denuncia falsa, quitándole la oportunidad de que otra persona realmente afectada tenga ese cupo para que ella la atiendan en una denuncia falsa. ¿Para qué? Para destruir a un NES. Y eso es lo injusto y por eso queremos justicia para Mazá. Mira, Sebelinda, Luisa, creo que si a las personas no le quedaron claro el tema de justicia para Mazá en la parte, en el podcast con Lara o en el podcast de Oscarín, yo creo que aquí ustedes resumieron todo esto bastante bien y lo ampliaron en lo que se está buscando para que a la gente le quede bastante claro. Toda esta situación, toda esta historia, toda esta difamación, sí les ha cerrado muchas puertas a Mazá, sí les ha cerrado muchas oportunidades, pero siento yo y considero yo que todo acto tiene su consecuencia y el que obra bien le va bien y el que obra mal le va mal. Luisa, de muy buena fuente y con mucha responsabilidad voy a decir esto, se ha escuchado mucho el nombre de Mazá para un proyecto televisivo, para un reality. Una cosa es que lo acepte, otra cosa que no. Ustedes como espartanas, como independientes o como público, como espectadores, ¿sí están ya asimilando o están preparadas para respaldar y apoyar a Mazá en algún proyecto televisivo, en algún reality show para el 2026? Pero por supuesto que sí.
pero por supuesto que sí. Yo he visto, mira, Masat se ha reinventado, ha subido muchos posts. Yo el otro día le dije, yo te digo, yo soy muy observadora y me gusta a mí y las chicas que están con nosotros saben que pues cuestionamos y hacemos bromas y hacemos muchas cuestiones. Él el otro día en uno de sus reels le preguntó el chico que lo está entrevistando porque está haciendo su contenido, que si Ujú. entraría, un ejemplo te voy a dar, él lo puso ahí, a la casa de los famosos. Vamos a hablar específicamente porque lo puso en su reel, hablando que es como el tema que está de moda ahorita, ¿no? Y Mazat dijo, pues que lo pensaría, que no sabe por qué no, pero que él cree que la barrera del idioma pues le juega en contra. Y yo en nuestro live lo comenté y dije, estaría espectacular y sería de lo mejor ver a un Mazat, en este caso en la casa de los famosos, o pudiera ser en un Masterchef, o pudiera ser incluso en un Guerreros, ¿sabes? O sea, claro que sí, por supuesto que estaríamos dispuestos a apoyarlo, por supuesto que sí, eso no se pondría en duda en lo más mínimo. Mira, Orly, se ha demostrado que el fandom de Mazat, o como él nos denomina, su familia, lo hemos apoyado en todo este tiempo, con las subidas, con las bajadas, pero sobre todo en el momento que empezaron a bajarle 16 cuentas en esta plataforma sin sentido, sin saber el por qué. Mucha gente especula muchas situaciones, pero no proceden sus especulaciones, la verdad. Eh, y a donde él vaya, ahí estamos. Que Que si abrió en la otra plataforma, estamos allá. Que si ahora está en la verde, estamos acá. En el Inter de que él andaba investigando, no tienes idea cuántas plataformas bajó toda su familia para estar conectada con él. Entonces, la pregunta creo que es más que obvia. Por supuesto que lo apoyamos y yo incluso me atrevo a decirle, y si él estuviera escuchando en algún momento este podcast o alguien se lo hace saber, yo le quiero decir que para entrar a uno de esos realities, el idioma no es una barrera. totalmente el idioma no Al es una contrario, barrera. vendría siendo un plus. En este caso es un plus la manera como es Masá, como él habla. Y claro que sí, que el team está más que listo. Nosotros estamos hace rato que listas. Si hemos podido, mi querido Orly y Luisa, soportar todo un fandom por 2 años tirando veneno, ¿tú crees que no vamos a poder? Nos hace los mandados lo que venga. Nosotros aquí estamos. Chicas, en esta historia hay muchas voces, muchas verdades y muchas mentiras. Ellas han elegido, en este caso, Luisa y Sebelinda, hablar, defender, proteger. No lo hacen por fama, no lo hacen por like, lo hacen porque creen que la lealtad y la verdad todavía importa. Y hoy, más que nunca, el silencio ya no es una opción. Gracias por el apoyo a este podcast y a los invitados que tuvieron el tiempo de darnos un pequeño espacio para contarnos su perspectiva, la historia detrás de escena de Masai Melissa. Con esto queremos decir que hemos dado por finalizada este tercer capítulo de este podcast, y no es un hasta adiós, es un hasta pronto, porque esto continuará, porque se está haciendo lo posible, lo imposible, para que una persona esté acá con nosotros muy, muy, pero muy pronto. Luisa, Sebe, algo que decirle al público, algo que decir a las personas que la estuvieron escuchando y que escucharon su verdad, escucharon su historia, escucharon lo que vivieron. Quiero de antemano agradecerles por estar acá con nosotros en Detrás de Escena Biordi. ¡Eso, gente! Muchas gracias, Orly. Agradecerte. Sé que mucha gente pensaba, temía, o no sé, yo no sé qué pensaron, la verdad. Y te agradecemos. Son espacios que nos gusta, que nos agrada. Para nada es un secreto, nada está oculto, todo está libre. Te agradecemos muchísimo. Sé que mucha gente está o no está de acuerdo. Eso no es trascendental, la verdad. Claro. Sé que has recibido mucho hate también por diferentes circunstancias, pero no pasa nada de que tarde 2 días en Sí, sí. que esto suceda. Yo quiero aprovechar también para recalcarte que Mazar, el creador de contenido que yo personalmente, Luisa, elegí, es un ser humano extraordinario, con sus defectos totalmente, pero él ha ayudado a mucha gente, él tiene muchas campañas, él es un donador realmente altruista.
Él tuvo mucha iniciativa en muchas cuestiones. En este momento la iniciativa que él tiene otorgó 100 exámenes de cáncer, 100 exámenes para las mujeres, para que se hagan su chequeo anual. Así es que la gente que requiera y que lo necesite, no es el costo, porque no es lo que cuesta un examen, es simplemente la labor que él quiso darle a su fandom y las personas que lo necesiten, en este caso las mujeres que requieran un estudio. Yo en mi perfil, yo fui a hacerlo, las invito a que vean mi perfil para que yo les cuente mi experiencia, cómo me fue. Eso fue pagado y patrocinado por Massad. Massad también ha otorgado, a lo mejor no tiene por qué, es una persona muy sencilla, te lo puedo yo decir, yo que he tenido la oportunidad de convivir con él en 3 ocasiones, es una persona muy sencilla, muy humana, y ha ayudado a mucha gente, eso también quiero resaltarlo. Él ha entregado juguetes, bueno, los juguetes lo hicieron el fandom, él fue la persona que los fue a entregar personalmente, pero también ayudó y donó a la ambulancia de los sueños. También hay muchas donaciones que él hace que no son públicas y no tendría por qué serlo porque él no vive de eso. Es simplemente para demostrarte y enseñarte que no todo gira alrededor de todo este chismerío. Hay muchas cosas, hay personas con más valores y más principios y Massad los tiene. Y otra cosa importante es que nosotros no estamos recordando una historia, estamos en defensa de una persona que ha sido abusada en esta plataforma, ha recibido un acoso digital, creo que único. Yo creo que si nos vamos a la historia, nunca nadie ha recibido tanto acoso y persecución en una plataforma como Massad. Massad ha sido afectado en su vida personal, ha sido afectado en su país. Han hecho tantas cosas queriendo destruirlo, que por eso nosotros existimos, porque hay que hablar la verdad y hay que evidenciar que esta plataforma no fue creada para esto. Esta plataforma no fue creada para perseguir a una persona, para afectarlo en su cultura, en su religión, en su identidad cultural, en su país. Han querido hasta escribir a la embajada, queriendo afectar aspectos importantes de su vida, de su familia, de su apellido. O sea, ha sido algo de verdad que casi nunca antes visto lo que este grupo de personas hacen hasta el día de hoy con Massad. Y por eso es que nosotros existimos, por eso es que nosotros decidimos, vamos a levantar la voz, vamos a hacer este frente, este escudo para él. No se trata de defender a un hombre como tal, se trata también de nuestras próximas generaciones. Yo siempre lo he dicho, las denuncias falsas no tienen género, ni para hombres ni para mujeres. Nadie debería ser víctima de una denuncia falsa. Yo tengo un hijo, también tengo una hija. Esto no se trata del género, se trata de la causa en sí. Se trata de que no deberíamos estar apoyando y ser tan ligeros a que otra persona destruya a otra. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas plantadas sistemáticamente para solo destruir a cambio de dinero, porque reciben dinero por lo que hacen. Esto no es gratis. Ponen sus objetivos. Yo soy mercadóloga, yo veo que cuando hablan de Massad tienen mayor vista, tienen mayor gente, tienen mayor ingreso. Entonces, no lo hacen porque defienden a una persona, lo hacen por dinero, para lucrarse, porque el nombre de Massad genera. Y si algo quiero que se quede en este podcast así, claramente es esto: Massad es una persona con valores. Es una persona, claro, como todos, con defectos y con virtudes. Nosotros queremos no solo defender